Buenas tardes, hermanos que nos acompañan hoy en este día con otro tema más de apologética católica. Buenas tardes, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Una vez más aquí tratando de comentar este tema tan bonito, pero también que debemos de reflexionar un poco acerca de cómo estamos con nuestros sacerdotes. ¿Qué te parece? Sí. Me hace bien interesante desde que tomamos esa decisión de tomar este mensaje, me di cuenta de que era importante para todos nosotros. Sí, como acabas de decir, ¿verdad? Vamos a hablar hoy sobre el sacerdocio, sobre el sacerdote, ¿verdad? Vamos a hablar del Antiguo Testamento, donde se presentan los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y también, obviamente, lo vamos a conectar con el Nuevo. ¿Sabes qué? Se me hizo que se me el Nuevo ahí. Vamos a acomodar un poquito la cámara. A ver cómo se ve. No, pues más que nada, como le estaba comentando a Manuel, es muy importante que sepamos ver por qué nuestra Iglesia Católica tiene sacerdotes, ¿verdad? Y de qué manera estamos nosotros tratando de explicarlo un poco más sencillo para que ustedes también con su Biblia en su casa puedan estar anotando las citas bíblicas y comparando si estamos diciéndoles la verdad o si hay algo que necesiten más saber, pues déjenos su comentario. Es muy extenso este tema, pero vamos a darles cosas básicas para que ustedes empiecen a indagar en lo que se trata de lo que es un sacerdote católico. Sí, exactamente. Es un tema muy extenso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de sintetizarlo y nos vamos a ir un poquito más, ahora sí que un poquito más rápido, porque es muchísima información que queremos compartir la más información posible. Tengan por favor ahí a la mano pluma y papel para que vayan apuntando las citas bíblicas que le vamos a compartir. Y hoy, en este día, las citas que vamos a compartir las obtuvimos de la Biblia Reina Valera, que es la que usan nuestros hermanos que no son católicos. ¿Y por qué hicimos eso? Porque queremos que ustedes sepan, ¿verdad?, que lo que nuestra Iglesia Católica enseña, no porque sea una Biblia que no es católica, no está escrito ahí. Simplemente para que se den cuenta ustedes que la Biblia también de ellos, haga de cuenta que es lo mismo que dice la Biblia católica, pero no sé, pero por alguna razón ellos enseñan otra cosa que no, a veces no es con lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces es más que todo para que ustedes también se den cuenta de que lo que les enseñan en la Biblia de ellos está en las dos Biblias igual, ¿no? La traducción varía un poquito, pero como dicen, es exactamente lo mismo, pero la doctrina de cómo lo interpretan es a veces totalmente muy diferente, ¿verdad? Así es, Manuel. ¿Qué tal si empezamos? Sí, vamos a empezar porque el tiempo vuela. Entonces vamos a empezar, como les dijimos, el tema de hoy, como está escrito, no sé si se vea, es sobre el sacerdocio, sobre la institución de los sacerdotes, ¿verdad? Y de nuevo recordarles, ¿verdad? Nuestro programa se llama Apologética. Nos pueden encontrar en Facebook, también en Conexión Cana, en el YouTube, Conexión Cana California. Apologética, y recuerden, defensa de la fe, y nuestro objetivo número uno es que los católicos conocer, como dice ahí nuestro escudo, conocer la fe, que conozcan la fe, que sepan responder cuando les hagan preguntas sobre su fe, sobre su doctrina, y que sepan defenderla, ¿verdad? Que sepan defender a su iglesia, a nuestra madre iglesia. Entonces, algo que muy importante. A ver, rapidito. Nuestra oración, Manuel. Oh, sí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por reunirnos aquí en tu nombre, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que están en este canal, Señor, para que los cubras con tu bendito manto, Señor. Cuides a sus familias y los bendiga siempre, Señor. Manténlos siempre sanos, Señor, para seguir adelante en tu camino, Señor. Danos inteligencia y sabiduría para saber guiar a tu pueblo también, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén.
Bueno, entonces vamos ahora sí, a empezar con el tema, ¿verdad? Y la primera cita que vamos a compartir está en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, versículo 32 al 34. Y como le dijimos, es de la Biblia que no es católica, pero usted siga la lectura en su Biblia si puede y verá que es básicamente lo mismo. Es de la Biblia Reina Valera. Cuando oiga el nombre de Jehová, no se asuste, es un programa católico, pero usamos la traducción de Reina Valera para que vea usted y se dé cuenta que es exactamente la traducción es lo que cambia, pero la enseñanza de la Biblia obviamente es la misma, nada más que la doctrina ellos a veces enseñan otra cosa diferente, que muchas veces no es lo que la Biblia dice, sino que es una interpretación que no es la correcta. En el versículo 32 dice, Levítico capítulo 16, versículo 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Como acabamos de leer aquí, ¿verdad? Dice que el sacerdote era el que hacía la expiación y tenía que ser ungido y consagrado. Aquí en ningún lugar dice que una persona se puede autonombrar sacerdote o pastor, llámele usted como usted quiera, pero dice que tiene que ser ungido y consagrado. Entonces, el sacerdote es el que hace la expiación, es el que da el sacrificio por el pecado, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿algo que quieras agregar, Armando? No, nada más que hay que recalcar que no eran cualquier persona, eran personas que Dios los había llamado, exactamente, que ya tenían ese llamado. O sea, hay que aclarar eso porque es importante. Eran personas ya consagradas desde el Antiguo Testamento. Y fíjate, aquí también habla sobre las vestiduras, ¿no? Que son vestiduras especiales. Por eso nuestros sacerdotes, ¿verdad? Cuando van a oficiar misa, pues ellos tienen que revestirse con las vestiduras sagradas, ¿verdad? Entonces no es que cualquiera de nosotros se las puede poner, ¿no? Eso no es correcto. Solamente ellos, porque ellos están ungidos y son escogidos dentro del pueblo, ¿verdad? Así es. ¿Nos quieres compartir la siguiente cita, Armando, por favor? La siguiente cita está bien. Dice, esta la podemos encontrar en Levítico capítulo 5, versículo del 5 al 6. Y del 7 al 8, 9, 10, 25 y 26. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de sus rebaños, o una cordera, o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará la expiación por el pecado. Pues más claro, pues no tenemos ni el agua, ¿verdad? Que nos sigue hablando en Levítico que desde el Antiguo Testamento los sacerdotes eran las personas indicadas para ofrecer los sacrificios. Era muy importante ofrecer los sacrificios hacia Dios, pero ellos eran los únicos que tienen esa autoridad de cómo hacerlo, ¿verdad? Pero fíjate, como leímos en el versículo 6, Armando, dice que le traerá a Jehová, ¿verdad? Pero Jehová no se mira, que en este caso, bueno, en nuestra traducción católica es Yahvé, pero dice que le llevará a Jehová. Entonces la Biblia ahí nos está explicando, ¿verdad? Que el sacerdote es un representante de Jehová o de Yahvé, ¿no? Entonces
No sé por qué algunos de los hermanos que no son católicos, ¿verdad? ¿Por qué no le dan esa importancia al sacerdote? Sino que dice aquí claramente en la Biblia, este es sacado de la Biblia que ellos usan, dice que se lo llevará a Jehová, pero en realidad se lo da al sacerdote, ¿verdad? Para que haga el sacrificio. Entonces, ahí yo entiendo que está muy claro de que el representante de Dios en la tierra, físicamente, pues es un sacerdote. Así es. ¿Verdad? Los levitas. Pero ¿sabes qué? Otra cuestión, yo creo que ellos no lo ven así, ¿sabes por qué? Porque ellos no tienen sacerdotes. Y nosotros sí, pues estamos más bendecidos porque en nuestra iglesia tenemos sacerdotes y en las de ellos no. Es tristemente sí, Manuel. Nosotros tenemos esa bendición bien grande, pero a veces no. Más para adelantito vamos a ver qué tipo de aprovechamiento le estamos haciendo a eso. Exactamente, mira, en el versículo, en el mismo Levítico capítulo 5, voy a leer el versículo 7 y 8. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová, de nuevo, ¿verdad? Que viene siendo Yahvé, dice que se lo llevará ante Dios en este caso, en expiación por su pecado que cometió. 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Nuevamente, ¿verdad? Nos da un ejemplo bien claro en el versículo 7 y 8, que el sacrificio, ¿verdad? En este caso serían como unas palomas, unas tórtolas, que tendría que llevársela a Jehová o a Yahvé, que es lo mismo, y dice que se las traerá al sacerdote. Otra vez, bien claro está, de que el sacerdote es el que representa a Dios, ¿verdad? Así es. Les estamos mostrando lo que es el Antiguo Testamento, Sí. ¿qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Para poder entrar más para adelantito en lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok. Les comparto el número 9, nos dice, versículo 9, dice, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar en expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así, el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Qué bonito, Manuel. Que desde ahí estamos viendo que había una persona que se encargaba de perdonar a los hombres en ese tiempo. ¿Sí? Desde el Antiguo Desde Testamento. el Antiguo Testamento. Estamos hablando, ahorita no estamos metiéndonos en el Nuevo Testamento, estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces está muy claro que desde el Antiguo Testamento había alguien encargado, que eran los sacerdotes, para expiación de los pecados. Entonces estamos viendo aquí claro cómo era la forma que lo hacían en aquel tiempo. Correcto, correcto. Y ahora vamos a ir a Levítico capítulo 6, versículos 6 y 7, ¿verdad? Eso está en la Biblia, en la Biblia católica está en el capítulo 5 y está en el versículo 25-26. Dice, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Nuevamente, el sacerdote era el que hacía el sacrificio en representación frente a Dios. Entonces, frente a el sacerdote, ¿verdad? Era el que todos le tenían que llevar los animales al sacerdote para que hiciera el sacrificio frente a Dios, porque el sacerdote es muy obvio aquí, muy claro, que es el representante de Dios. ¿Qué te parece? Vamos ahora a conectarlo. Ahora vamos a conectarlo. Con si estamos muy rápido, una disculpa, ¿verdad? Porque estamos muy rápido, hay muchas citas bíblicas y queremos darle la información correcta. Ya ellos pueden ver en su Biblia y comparar Con más calma. Con más calma en su casa. Vamos a empezar con el Nuevo Testamento. Eso lo podemos encontrar en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 18. Igualmente de la Reina Valera, y lo encuentran también. Así que por eso el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo a muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Manuel, aquí está bien claro que normalmente los protestantes o otras denominaciones dicen que
se acabó. Se acabó. Ahí terminó todo ahí, o sea que ya no debe de haber sacerdotes, que ya todos somos sacerdotes. Y no, aquí no dice que lo quitó, aquí nada más nos comprueba que lo cambió. Que dice un nuevo pacto. Un nuevo pacto, o sea, no te dice que lo quitó, simplemente un nuevo pacto. El trabajo tuyo y el mío es demostrar qué otro pacto fue el que realizó Sí. Yo un consejo que les daría a las personas que nos están mirando, si alguien que no es católico viene y le dice que ya no existen sacerdotes, que porque Jesús los quitó, que le dé la cita bíblica, ¿verdad? Y que la analice muy bien detenidamente, así despacio, y se va a dar cuenta que dice que hubo un cambio, pero no hubo una eliminación, como ellos dicen. Como lo acabas de leer tú, ¿verdad? Un nuevo pacto, que en este caso reemplaza el primero que había antes, que es el que había con sacrificios de animales, con sangre de animales. Continúo. En el 16 nos dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga a muerte el testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces nos sigue confirmando que era un pacto nuevo que iba a haber, que algo nuevo iba a suceder. Pero aquí lo más interesante es, Manuel, qué tipo de pacto, y es donde vamos a entrar en muchos temas por venir, qué tipo de pacto quería Dios hacer con la humanidad. Y si dejó a alguien o no dejó a nadie, aquí ni tú ni yo vamos a discutir. Aquí la Biblia nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y sí, y si te fijas, como dice ahí, que en el Antiguo Testamento había pacto por sangre, pero era sangre de animales, ¿verdad? Que no, ahora sí que no te llevaba hasta el cielo, ¿no? Pero el segundo pacto, que fue con la sangre de Jesucristo, ese ahora sí que ya es el que está ahorita vigente hasta el día de hoy, y es el que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Ahora yo veo a veces videos que los pastores que no son católicos hacen pactos, pero mira, pacto de a cuántos miles, dicen, y quieren dólares. Así pero es. bueno, ese ya es otro tema para otro día. Vamos ahora a compartir otra cita. Dice primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como dice aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que él recibió del Señor. Pero recordemos que Pablo no estuvo con Jesucristo. No. Él vino después, ¿verdad? Y dice que él lo recibió del Señor. Entonces, él dice que él lo recibió del Señor porque si leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del versículo 2 y 3, es cuando Pablo y Bernabé le imponen las manos los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ya con la imposición de manos, como la ordenación sacerdotal de nuestra iglesia, tiene que haber imposición de manos, tiene que haber la unción con los aceites sagrados, todo eso. No es nada más, como dijimos hace rato, autonombrarse, yo soy pastor, yo soy sacerdote, no se puede, no es correcto. Bueno, sí se puede, pero no es válido, ¿verdad? Bíblicamente no es válido. Entonces, porque sí hay muchas personas que lo han hecho, pero no hay la sucesión apostólica, entonces se podrá llamar sacerdote o pastor, pero no trae la sucesión apostólica. Como en este caso Pablo, ¿verdad? Él no fue discípulo directo de Jesucristo, pero él fue nombrado por la sucesión apostólica cuando le pusieron las manos,
y como les acabo de decir, en el Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, ¿y qué dice Jesús? Hacer esto en memoria de mí. Jesús lo está mandando a hacer eso, ¿verdad? Y él mismo dice en el versículo 25, que es un nuevo pacto en mi sangre, que es la sangre del Cordero, que en este caso, pues, era Jesucristo mismo, ¿no? Y dice que a veces también nos critican de que todas las veces en la misa, lo mismo. Pero sí, es que es lo mismo, porque aquí mismo dice que lo tenemos que hacer una y otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Entonces, ¿hasta cuándo lo vamos a dejar de hacer nuestra iglesia? Hasta que venga Jesucristo de nuevo. Una cosa muy curiosa, Manuel, que lo que escribió San Pablo es aproximadamente de 30 años después de que Sí, de la crucifixión. de la crucifixión de Jesús. O sea que era muy importante para Pablo darnos a conocer, Manuel, que esa imposición de manos y ese llamado que tenía San Pablo era tan importante que nos tenía que dar exactamente como Jesús se lo había mandado a él. Porque él dice, yo lo recibí del Señor y así lo tienen que hacer. Muchos de nosotros, como tú acabas de decir, decimos, ¿por qué siempre lo mismo en la misa? Porque así se instituyó. No Así porque es. a ti te guste y a mí me guste, es porque así se instituyó y hay que cumplirlo. Sí, como acabas de decir, como Pablo no fue su discípulo directo, ¿verdad? Los 12 que estaban al principio con él, en la última cena, ellos sí lo recibieron directamente de Jesús y les dijo exactamente lo mismo. Entonces, esos discípulos se lo transmitieron a Pablo igualito, exactamente, porque si leemos de nuevo las palabras que usó Pablo, él está exactamente describiendo lo que sucedió en la última cena, exactamente igual, así como sucedió. Entonces no cambia y nunca va a cambiar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo venga de nuevo. Es por eso que nuestra iglesia tiene una riqueza tan enorme que pues ahora sí que falta tiempo. No, pues nos acabamos de adentrar a lo más hermoso que tiene la iglesia, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien clarito nos lo dice. Fíjate hermano, vamos a la cita que sigue. Ahorita que estábamos hablando de que no se puede uno autonombrar, ¿no? Pastor o sacerdote. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 4, fíjese, y está en la Biblia, es de la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que usan nuestros hermanos que no son católicos. Dice así, en el versículo 4, y si usted se llama nadie, usted tampoco, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así es que nadie, y como dije ahorita, si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie está autorizado a tomar esta honra, como dice la palabra, para uno mismo. Usted tiene que ser escogido por Dios y obviamente tiene que pasar todo el proceso que requiere para ser sacerdote, ¿no? Ya sabemos que nuestros sacerdotes de nuestra iglesia, algunos hasta 11 años estudian. 11 años. Mínimo creo que son 7 a 8, pero hasta 10, 11, depende de cada persona, ¿no? Pero son muchos años de estudio que si ellos, ahora sí que si invirtieran, y no creas que son estudios así pequeños, ¿no? Son estudios universitarios, ahora sí académicos, de mucho renombre, ¿no? Que si ellos invirtieran esos 10, 11 años tal vez para otro tipo de carrera, tuvieran un trabajo muy bien remunerado. Pero gracias a Dios escogieron el sacerdocio y nos beneficiamos todos. Así es. Entonces, así como hay mucha gente que se dice que por un testimonio y empiezan a predicar, Manuel. Hay muchas iglesias que porque mi testimonio lo tengo que dar y empiezan a predicar y a decirle a la gente, pues, y es donde empiezan las confusiones. O sea, tienes que tener eso que Dios tú y yo no nos mandamos solos, por ejemplo. Sí. Si viene, supongamos, el padre Alex o el padre Edwin, hermanitos o muchachitos, esto se tiene que poner aquí, lo tenemos que aceptar porque así está decidido. Y tenemos ese privilegio de estar ahorita con ustedes, pero si la autoridad de ellos nos dice que ya no, hasta ahí tiene que quedar, porque tenemos que respetar a nuestros sacerdotes lo que ellos opinen también. Y referente a eso, Armando, ¿por qué no nos comparte la cita que sigue, la de
La de Carta a los Corintios, el capítulo 5, a ver qué tan importante es un sacerdote, ¿no? A ver si es alguien que tenemos que tenerle respeto, a ver qué nos dice. Para allá vamos, dice. Capítulo 5, versículo 20. Dice. Oye, espérate, es de la Reina Valera, ¿eh? Aunque nuestros hermanos que son católicos no tengan sacerdotes en su iglesia, pero aquí está. Aquí está. A ver. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué dice al principio ahí? Como la tercera o cuarta palabrita. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y lo que sigue? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Imagínate. Y fíjate, y tantas personas que no respetan a los sacerdotes, fíjate. Pobrecitos, yo no quisiera estar en los zapatos de esa persona cuando llegue al juicio, ¿verdad? Como dijiste ahorita, nuestro trabajo es obedecer lo que ellos nos digan. Nos parezca bien o no nos parezca bien, nuestro trabajo es obedecer y respetarlos y quererlos, ¿no? Porque como dice aquí, oye, al faltarle respeto a un sacerdote es como faltarle respeto a Dios. Porque dice, ellos mismos son embajadores de Dios aquí en la tierra. Es como, por ejemplo, los embajadores de un país, la embajada de México aquí en Estados Unidos. Si tú necesitas algo del gobierno mexicano, vas a la embajada y te vale exactamente igual. Ahora, si un embajador de Dios es un sacerdote, obviamente hay que darle muchísimo respeto, ¿no? Pues sí, Manuel, tristemente a veces no les damos el respeto que merecen. Hay que ser honestos y hay que ser, por eso les dije desde el principio, hay que autoanalizarnos, a ver cómo estamos siguiendo este mandato, porque no viene de nosotros, viene de Dios. Y es bíblico. Y es bíblico, o sea, quieras tú o no quieras, tenemos que acatar lo que nos... Cualquier cristiano, aunque no sea católico, sea cristiano protestante, y crea que la Biblia es palabra de Dios, hay que hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice bien claro, y es como dijimos, es sacado de la Biblia que no es católica, de la Biblia que usan los hermanos que no son católicos, que es la Biblia Reina Valera. Dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, haz de cuenta que la conexión es directa, ¿verdad? Como si hubiera celular. Hey, Señor, mira que fulanito se está portando mal, me está ofendiendo. Entonces, haga de cuenta que así fuera, ¿no? Y fíjese, Armando, vamos a ver si en el versículo, que es la cita bíblica que sí vamos a ver, si un sacerdote es una persona santa como un ángel, ¿no? ¿Verdad? Porque siempre los tachan de que son pecadores. Vamos a ver si la Biblia dice otra cosa, ¿no? Y vamos a leer carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 3, dice así. De nuevo, de la Reina Valera. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Lo voy a leer de nuevo, dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, que viene siendo los pecados del sacerdote, ¿no? Como también por los del pueblo, que son los de nosotros, ¿verdad? Como pueblo. ¿Qué quiere decir aquí? Que nuestros hermanos que critican a los sacerdotes, que son pecadores, que son esto, que son otro, no han descubierto la luna, hermanos. La Biblia ya lo dice bien claro, que un sacerdote es un pecador. Es un hombre igual que yo, igual que Armando, igual que usted. ¿Por qué? Imagínense que Dios nos mande un ángel para que nos juzgue aquí en la tierra, que cuando nos vayamos a contarle nuestros pecados a la confesión, pues ¿qué nos va a hacer? Él, si es una persona que nunca, como un ángel que nunca ha tenido pecado, no nos va a poder entender. ¿Qué va a hacer? Nos va a mandar derechito al infierno, creo yo. Pero es una suposición mía, ¿no? Es algo que yo creo que tal vez sucediera, ¿no? Sí, lo más triste que muchos de nosotros a veces hasta la vida les hacemos imposible, pues. En vez de apegarnos a ellos, a tratar de aprender algo nuevo, algo diferente, estamos tratando de juzgarlos o criticarlos. Entonces, pues ya vemos que son embajadores de Dios. O sea, no es de que, ya te lo dije,
porque tú quieras o yo quiera, es porque tenemos esa responsabilidad como cristianos católicos de hacerlo como Dios lo estableció, no porque nos guste o no nos guste. Eso es muy importante, Manuel. Sí, y fíjate, aunque sabemos que son igual que nosotros, obviamente ellos están más preparados, ¿no? Para luchar contra el pecado, pero aunque sabemos que es un hombre pecador como nosotros, a ver, compártenos la cita bíblica, ¿cómo debemos de tratarlos, hermano? A ver si como los tratan algunas personas o qué nos dice la Biblia. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 21, versículo 8. Dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os he santificado. Más clarito. Creo que más claro que el agua no se puede, ¿verdad? Ok, me van a decir, pero esto es del Antiguo Testamento, Armando. Y no es así. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? ¿No es palabra de Dios? Creo yo que sí. Exactamente. Hay que sí, hacer énfasis en esto. Miren, es muy sencillo criticar a un sacerdote. Es muy sencillo, todos tenemos problemas y todo lo que ustedes quieran, pero hay que tener mucho cuidado, Manuel, cuando estemos hablando de un sacerdote, de cualquiera que sea, cualquier nivel. Mira, no es correcto hablar tampoco mal del prójimo, ¿no? Uh-huh. Pero de un sacerdote creo que es doblemente... o triple, o yo no sé cuánto. Sí, pero fíjate, como lo acabas de leer ahorita en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que dice ahí pues que lo tenemos que santificar, aunque, ¿verdad? Pero fíjate, en el Nuevo Testamento también hay algo para compartir. Bueno. En Carta a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 17, ¿verdad? Nos dice así: obedeced a vuestros pastores, que en este caso nuestros sacerdotes, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí en el Nuevo Testamento también nos dice que tenemos que obedecer lo que ellos nos mandan, como estamos comentando hace rato, ¿no? Sujetarnos a ellos, y pues si ellos se equivocan, pues es algo que ellos van a dar cuenta por cuenta propia, ¿no? Fíjense, nosotros, por así, la tenemos más fácil porque a lo mejor a nosotros cuando lleguemos al juicio nos van a pedir cuenta a Dios de tal vez de nuestra esposa, cómo la tratamos, a nuestros hijos, ¿no? Al prójimo. Pero imagínate a los sacerdotes, cuántos hijos tiene, de tantos que simplemente en una iglesia, cuántos tienen que ellos hacerse cargo, ¿no? Cuántas almas. Está mucho más difícil, fíjate, y a veces ahora sí que no les damos el aprecio que se merecen, ¿verdad? Muy de acuerdo contigo, Manuel. Nos vamos a la siguiente cita, Manuel. ¿Qué te parece? Esa la podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 14, de la Reina Valera. Igualmente, yendo Jesús a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿A dónde los mandó Manuel? Con los sacerdotes. Pero fíjate, el maestro, él personalmente. Pero aquí hay una pregunta, Manuel. Entonces, los hermanos protestantes, ¿qué hubieran hecho en este sentido? Pues mira, a lo que lo que he estudiado yo sobre muchas de las doctrinas de los hermanos que no son católicos, ellos dicen que directamente con Jesús, que ellos no creen en los sacerdotes que tienen poder, que son representantes de Dios en la tierra, nada de eso, ¿no? Entonces, creo yo que si alguno de ellos hubiera sido uno de estos leprosos,
Tal vez le hubiera dicho, maestro, no, yo quiero que tú directamente me sanes. Yo no quiero ir con el sacerdote. Pero no sé, ¿verdad? Tal vez eso es mi pensar a cómo ellos actúan en el día de hoy. Creo que a lo mejor hubieran hecho lo mismo o no, tal vez lo hubieran obedecido, ¿no? Lo más triste es que los tachan de todo, pues, o sea, para nuestros sacerdotes, pues no los bajan de violadores, homosexuales, no los bajan de... Es puro insulto, pues, hacia ellos, y a veces no tienen cuidado la gente de a qué tipo de personas están ofendiendo de esta manera, o sea, es triste que por uno o dos personas que hayan hecho algo así, o sea, todos nuestros sacerdotes estén pagando los platos rotos. Es muy triste, la verdad. O sea, me hace muy triste a mí esta manera de pensar de mucha gente también. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir a la cita bíblica que sigue. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22-23. Y dice así. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Qué quiere decir aquí, verdad? Que básicamente directamente de Jesucristo les da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y les está dando poder también. En este caso es para perdonar los pecados. Pero, o sea, los está, como nosotros sabemos en nuestra iglesia, nuestro sacerdote tiene la potestad de perdonar pecados, ¿no? Que se ha recibido directamente desde la sucesión apostólica, que viene siendo basado en una de las citas estas, ¿no? Como en esta que les acabo de compartir. Entonces nosotros sí creemos que nuestros sacerdotes tienen ese poder, ¿verdad? Que a través de ellos Dios nos perdona los pecados. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de creer y hacer lo que nos manda la Biblia, ¿no? Y hacer lo que Jesús nos manda, como en este caso manda a los sacerdotes, a los apóstoles, a perdonar pecados, y les está dando el poder, y es como una institución también al sacerdocio. Así es, Manuel. Algo que aquí cambian muchas cosas, Manuel. Aquí muchos otros denominaciones nos van a decir que no dice eso, porque aunque se los muestren exactamente como está escrito, nos dice bien claro, dice, habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. O sea, ya lo está hablando Jesús aquí, no es de que se lo haya dejado como nada más un decir, háganlo de vez en cuando. No nos está diciendo que lo hagan, o sea, es un mandato de él que lo hagamos. Es muy importantísimo eso para la humanidad. Pues sí, exactamente, Armando. Y fíjate, en la cita bíblica que sigue, es un ejemplo de cómo se nombran sacerdotes, ¿verdad? Y es como estábamos hablando hace rato, que no es que uno se autonombra. Y eso está en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y es lo que nuestra iglesia enseña como sucesión apostólica, y es basado en la imposición de manos, ¿verdad? De la sucesión apostólica de los apóstoles del tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy. No es que una persona dice, yo quiero ser sacerdote, ya me autonombro. No es así, así no funciona, ¿verdad? Se puede ahora sí que autonombrar, pero que sea válido, eso no es válido, ¿no? Entonces desde ese tiempo ya era la sucesión apostólica basado en la imposición de las manos, ¿verdad? Y si alguna vez usted ha ido o mirado, si ha asistido, perdón, a una ordenación sacerdotal, usted va a ver ahí que hay imposición de manos, que hay la unción y todo el rito, ¿no? Pero todo es bíblico. Entonces, acuérdese, la unción que se ungía con aceite, ¿se acuerdan? Cuando ungieron a David, todo eso es bíblico, ¿no? No es cualquiera. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña comparación, Armando, en el Éxodo, hermano, para
para poder definir, porque muchas personas que no son católicas dicen que todos somos sacerdotes. Y son dos sacerdocios muy diferentes. Son diferentes. Entonces vámonos a la que sigue en el Éxodo, Armando, por favor. Ok, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 5 al 6, de la Reina Valera, no se les olvide. Ahora pues, si diréis, oído a mi voz, guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí? Sí, Manuel, aquí nos dice algo muy importante, que hay diferentes, Dice, seréis un reino de sacerdotes. hay muchos sacerdotes para mucha gente, ¿ok? Pero este sacerdocio que es en el Antiguo Testamento, en esta cita, es el sacerdocio común de los fieles, que cuando nos bautizan somos profetas, sacerdotes y reyes, pero no somos ministeriales, no administramos como en el templo. Okay. Es el sacerdocio común de los fieles, que todos los bautizados lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que vamos a ser, nos vamos a ser escogidos para Dios, para el pueblo, para ser parte del pueblo de Dios. Ya lo platicamos en el bautismo la semana pasada, ¿verdad? Entonces... Sí, pero no es como ellos dicen, es que todos somos sacerdotes. No es como, sí, basado en esta cita, sí, todos somos sacerdotes, pero común de los fieles, que es diferente al sacerdocio de la ordenación sacerdotal, que es el que administra, ¿verdad?, los sacramentos y todo lo demás, ¿verdad? Una explicación muy sencilla, Manuel. Para ponerlo más en claro, quiere decir que yo soy sacerdote, pero de mi familia. O sea, yo voy a dar cuentas de lo que yo voy a hacer como sacerdote, profeta y rey en mi casa. Ese es lo que se está tratando de decir en este momento. Porque los ministeriales son muy diferentes a los laicos, como nosotros, vamos a decirlo así. Correcto. Y fíjate, Armando, vamos a ver ahorita, también en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, vamos a ver la diferencia ahora del sacerdocio ministerial, ¿verdad? ¿Qué tanto poder tiene un sacerdote, verdad? Y ahora sí que las funciones. Y eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14, ¿verdad? Esto era cuando los israelitas salieron de Egipto y que tenían que cruzar el mar. Dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Qué dice, verdad? Que los sacerdotes que llevaban el arca, en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el mar y el río se detuvieron y se abrió, ¿verdad? Y la tierra estuvo seca para que todo el pueblo pasara. Pero fíjense, ¿quién iba al frente del pueblo? Los sacerdotes. ¿Por qué no cualquiera podía cargar el arca? Porque moría. Porque tenía que ser el sacerdote ministerial. No como dicen los hermanos que no son católicos, que todos somos sacerdotes. Sí, pero hay diferencia en el sacerdocio ministerial y el común de los fieles, ¿verdad? Entonces, hay que saber hacer la distinción, ¿verdad? Entonces, como en este ejemplo, en esta cita bíblica, está hablando de los sacerdotes ministeriales, ¿verdad?
que eran los que llevaban el arca y son los que representan al pueblo, son los que van frente al pueblo todo el tiempo, ¿no? Así es, Manuel. Entonces ahí ya encontramos la diferencia, que es un ministerial o un sacerdote común. Ahí ya está claro esto entonces, Manuel. Entonces nos vamos a la siguiente cita, que es la de Malaquías capítulo 2, versículo del 7 al 8. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría de su boca, y el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, haber corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Manuel, aquí hay algo muy importante que se me pasó hace un rato de comentar. Normalmente nosotros a veces vamos a buscar el consejo a una persona que no nos va a dar un buen consejo. Aquí nos está diciendo que un sacerdote nos va a dar un buen consejo, que acudamos a él, que vayamos a él para que nos dé un buen consejo, que no vayamos con brujos, que no vayamos con ese tipo de gente, o nos vamos con el compadre, que es divorciado, con 2, 3 problemas por ahí, y entonces pues nuestra vida va a estar peor. En pocas palabras, o sea, venir con un sacerdote te va a dar esa tranquilidad para seguir tu vida adelante, en conclusión de todo esto. Okay. Muy, muy bien dicho, Armando. Hay que, como dice aquí, ¿verdad? El sacerdote tiene la sabiduría, y quién mejor que un sacerdote para que nos dé una buena orientación, ¿no? En cualquier situación que tengamos, ya sea un problema familiar o un problema espiritual, ¿verdad? Ellos tienen la sabiduría de Dios para darnos una buena guía. No por nada estudiaron tanto, ¿verdad? Sí. Entonces, ok. Y ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver también la institución del sacerdocio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si Jesucristo lo elimina o si lo cambia, ¿no? Dice, está en el libro de Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo del 11 al 19. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acuérdense que el antiguo sacerdocio era de sangre de animales, ¿ok? Ahorita vamos a compartir cuál era el sacerdocio de Melquisedec, más adelantito. Versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, otra vez cambiado, no eliminado, necesario es que haya también cambio de ley. No dice eliminación, cambio. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que vuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la ciudad nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que pues abrogado o cancelado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir así? Aquí nos acabamos de compartir que no se eliminó el sacerdocio, como muchos hermanos que no son católicos van y le van a predicar a usted, ¿verdad? O que ellos dicen, que predican de que no hay necesidad de otro sacerdocio porque ya se eliminó. No, señor, aquí dice, la Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 11 al 19, que se instituyó otro sacerdote, que se cambió la ley y que se cambió de la manera de Aarón, que era con sacrificio de sangre de animales, a la manera de Melquisedec, que era con pan y vino, que ahorita Armando nos lo va a compartir en la cita bíblica que sigue.
Eso lo podremos encontrar en capítulo 14, versículo 18 del Génesis. Y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, si aquí se puede comprobar nosotros, Manuel, muy claramente, y todos los que nos están viendo, qué es lo que hacía el sacerdote Melquisedec, que es el pan y el vino. O sea, desde el Génesis ya sabemos que no viene porque se le ocurrió a la Iglesia Católica hacer esto, que no viene nada más por eso, viene porque así está instituido. No, ¿y quién es el único que hace este sacrificio todos los días, Manuel? Nuestra Iglesia Católica. Estamos mostrando con la Biblia Reina Valera que está constituida nuestra Iglesia Católica fíjense desde cuándo, lo podemos encontrar en el Génesis, capítulo 14, versículo 18. Ahí está bien claro qué es lo que se ofrecía el sacerdote Melquisedec. Era pan y vino, que ese tema va a ser un poco más para adelante, pero... Sí. Y fíjate, en la cita bíblica que lo voy a compartir a continuación, Armando, está exactamente lo mismo que hizo Melquisedec, pero ahora lo está haciendo Jesucristo mismo, ¿verdad? Que es la última cena, ¿verdad? Y eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es en el versículo 19. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que hagan esto en memoria de Él, para recordarlo a Él, ¿verdad? Y Él les está dando una orden, dice, haced esto, que lo hagan a los discípulos. Es por eso que nuestra iglesia comparte el pan y el vino. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy le sigue haciendo caso a lo que Jesucristo mandó. Entonces, al Él mandarlos a hacer eso, también los está instituyendo, los está ordenando como sacerdotes, ¿verdad? Para que hagan lo mismo que Jesucristo mismo hizo, que fue el pan y el vino, ofrecer pan y vino a la manera de Melquisedec. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Como dijimos hace rato, nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Jesús dice que es un nuevo pacto en su propia sangre de Él. No dice que se elimina el otro y se elimina y ya no hay ningún sacerdocio. Es un sacerdocio nuevo. ¿A la manera de quién? De Melquisedec, el sacrificio es el cuerpo y la sangre de Cristo. Su sangre misma. No sangre de animales, porque ese era imperfecto y este ya es el perfecto, el que nos lleva a la salvación. Es donde se está ordenando el sacerdocio ya, porque ya está mandando Jesús, ¿verdad? Ya Jesús está mandando a alguien que haga esto. O sea, y dice, en memoria mía. No quiere decir que por allá cada año, ¿verdad, Manuel? Nos están diciendo que en memoria quiere decir, cada que te acuerdes, debe de ser todos los días, porque cada que te acuerdes te debe de ser todos los días, que eso es lo que mandó Jesucristo. Vamos a ir ahora a Carta a los Hebreos, hermano. Siguiente. Vamos a ver qué significa ser un sacerdote, ¿verdad? Y vamos a ir a Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo del 1 al 6. ¿Por qué no la compartes, hermano? Claro que sí, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe rezar por los pecados, tanto por los de sí mismo, como también por lo del pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y fíjate, hermano, como acabas de leer ahorita, ¿verdad? Es como un resumen de lo que dijimos, ¿verdad? Sí. Que el sacerdote que es débil, que tiene también debilidades como nosotros, ¿verdad? Y por eso él ofrece sacrificios por él mismo y también por nosotros. Pero fíjate, algo bien interesante. En el versículo 5 dice que ni siquiera Jesucristo se glorificó él solo, tomando él mismo ese nombramiento de sacerdote. ¿Qué dice ahí? Que Dios Padre, cuando le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, perdón. Entonces, en el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, o sea que nadie se puede autonombrar sacerdote, ¿verdad? Ni pastor, ni nada por el estilo, ¿no? Fíjense, ni siquiera Jesucristo mismo lo hizo, él siendo hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puede haber alguien que se crea más superior para autonombrarse sacerdote o pastor o no sé, otro título que se ponen a veces, ¿no? A veces también caemos en lo que normalmente ellos, no sé, ellos estudian 2, 3, 4 versículos, Manuel, y van y te tocan la puerta y te los avientan ahí todos, y ya creen que ya lo saben todo. A ti, a mí, o sea, 4 versículos de la Biblia, el Padre no nos va a aceptar que vayamos y comentamos y prediquemos de esa manera. O sea, ellos están revisando que lo que estamos diciendo sea bíblico y sea lo que verdaderamente la iglesia quiere. Es bien importante eso, no cualquier persona puede hacerlo, Manuel. Pues sí, mira, desafortunadamente, pues, ahora sí que se nos acabó el tiempo, hermano. Vamos a aprovechar los poquitos minutos que nos quedan para mandar unos saludos para Lorena Ambrosio, Efraín Martínez, José Aguilera, Ana y Luis Ramírez, Rosa Tatzopansi, José Aguilera, Betty Padilla, Uciel Beltrán, Elizabeth Madero, José y Josefina Castillo. Pues nomás queda agradecerles, ¿verdad?, por acompañarnos y recordarles que compartan los videos, ¿verdad? Y recordarles también que nos pueden encontrar también en el YouTube. Si alguien que no tiene Facebook, usted los puede buscar en YouTube, donde está la lupa, ¿verdad? Y póngale Conexión Caná, California, y ahí cuando ya abra la página esa, váyase donde dice videos, y ahí va a encontrar los videos, busque el que es de apologética, ¿verdad? Y ahí van a salir los videos, los del día de hoy. Creo que un ratito más ya va a estar ahí, y obviamente también en Facebook, en Conexión Caná en Facebook, y puede, pues ahora sí, compartirlo, ¿no? Compartirlo con las personas que usted conozca, amigos, familiares, ¿no? Y vamos a leer, dice, aquí tengo un comentario de Uciel Beltrán. Dice, referirse a otro hermano se pierde la humildad, demos lo que Dios nos da, entendimiento y comprensión y respeto. Bendiciones. Dios es misericordioso. Totalmente de acuerdo, hermano Uciel, pero difiero un poquito con usted, fíjese, porque yo he tenido muchas experiencias con muchas personas que no son católicos, y si usted supiera cómo se refieren a nosotros, y creo que hasta ahorita no he dicho ninguna grosería, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo lo que yo he aprendido de cómo ellos se refieren a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Cuando no digo que todos, no generalizo, pero muchos de ellos no los respetan, aparte porque hoy así que no pertenecen a la iglesia de ellos, y muchos de ellos desgraciadamente fueron católicos y ahora que son de una denominación protestante, hablan ahora sí que muy mal de nuestros sacerdotes, y yo simplemente estoy compartiendo lo que yo he aprendido, ¿no?, en este tiempo, en la preparación que he tenido, y pero de todas maneras, ahora sí que vamos a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero creo que hasta ahorita no hemos hablado ahora sí que groserías ni nada por el estilo. Simplemente estamos compartiendo lo que las citas bíblicas dicen, y de una manera tratándolo de hacer un poquito más entendible, ¿no? No sé, ¿algo que quieras agregar, Armando? No, pues a este hermano, pues decirle también que si
nosotros estamos presentando citas bíblicas de lo que nuestra doctrina católica enseña y debemos estamos tratando de guiar a las personas que no conocen nada de plano de esto. Entonces no es con el afán de ofender a alguien o tratar de humillarlo, no se trata de eso, se trata de aprender, porque ya basta de que tantos niños que tenemos en catecismo, tantos niños personas que se han ido de la iglesia por falta de información. O sea, aquí lo que estamos tratando de que ya no haya excusa para nada. Pero fíjate, conocer, primer objetivo arriba del escudo, conocer, que el católico conozca la fe católica, ¿verdad? Para lo que acabas de decir, es nuestra prioridad número uno para mí, para Armando, es que el católico conozca su fe desde una manera sencilla, práctica, pero con bases bíblicas, que sepa dónde buscar y en los diferentes temas que nos van a cuestionar y que muchas veces nos están atacando en nuestra iglesia, ¿verdad? Y nuestro segundo objetivo, como dijimos al principio, que usted sepa responder. Obviamente, si usted conoce, va a responder, ¿verdad? Y que lo haga de una manera sencilla y eficaz, que usted sepa cómo demostrar con la Biblia, ¿no? Que no dé una respuesta como decir, es que es mi fe y nadie me va a cambiar y no quiero saber nada. No, que usted sepa dónde buscar y cómo demostrar. Porque la salida más fácil es, para no estudiar, no prepararnos, es que yo sé que así lo enseña mi iglesia y yo no me voy a cambiar. O mis padres me enseñaron a seguir esta religión y entonces por eso yo lo hago. No, y es tiempo de dar respuestas más certeras a las personas. Y el último objetivo, el tercero, es defender, que usted no le dé, cuando usted se prepara, que usted conoce y usted sabe cómo responder, usted va a defender automáticamente. Eso ya se va a dar automático. Cuando usted escuche que alguien que no es católico está diciendo unas barbaridades de su iglesia, de su sacerdote en este caso, de nuestra Virgen María, usted va, ahora sí que si aunque no lo inviten, usted se va a invitar solo a la fiesta, ¿no? Ahora sí que para poder aclarar ahí. Pero obviamente nosotros lo queremos que usted aprenda de una manera que tenga bases cómo demostrarlo, ¿verdad? Y para terminar, se acaba de conectar también José y Josefina Castillo. No, ya estaban hace ratito. Y Betty Padilla, Alberto Robles. Y Armando, ¿qué te parece si les adelantas el tema de la próxima semana? Sí, pues vamos a ver dónde está que tenemos que confesarnos. A ver qué les parece. Vamos a hablar de la confesión para la próxima semana. Nuestro próximo tema, la confesión. Vamos a ver si es correcto decir que me tengo que confesar directamente yo en mi cuarto solito, sin que nadie me vea, yo y Dios solo. O si tengo que ir al sacerdote a confesarme. Y todo va a ser, ahora sí, citas bíblicas. Alisten papel y lápiz para cuando usted le cuestionen, usted sepa cómo responder. Que usted conozca, como dice ahí, que usted pueda responder y que usted pueda defender cuando digan que los católicos están locos porque van y le cuentan los pecados a otro igual de pecador que ellos, ¿verdad? Así es, pues que pasen muy buenas tardes y les agradecemos mucho su compañía aquí. Hemos sido muy bendecidos esta semana, sabemos que estamos ocupados, pero Dios provee todo lo necesario para seguir adelante. Así es, Armando. Bendiciones a todos en su Adiós, casa. nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y que tengan una bonita resto de la tarde, noche. Adiós, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Dios los bendiga.